Pueden sentarse. Efectivamente, mi nombre es José Luis. Mi nombre es Ivón. Y vamos a dedicar la siguiente hora a decirle cómo nos conocimos. No se crean. La mala es que ese amor que efectivamente tenemos entre nosotros, como parejas, como familias, tiene un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? ¿Cómo se llama? El diablo, el Satanás, Belzebú, el enemigo. Algunos nos sentimos así como un tanto agobiados después de escuchar amor, pareja, incluso de tener recuerdos de ellos, de nuestro noviazgo. Ahora resulta que nos hablan del diablo. Pues sí, y es necesario, porque es un enemigo de este amor. Es un enemigo que hemos tenido desde que nos conocimos de novios, cuando nos casamos, ayer, hoy, y lo va a hacer siempre. ¿Sí o no? Es feo, ¿verdad? Recordarlo. Mejor hubiéramos preferido quedarnos en lo que estábamos y no hablar de Satanás, del enemigo. ¿Cuál es el medio que él utiliza? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama a lo que él trata de hacernos caer para causarle daño a nuestra pareja y a nuestra familia y echar a perder todo ese amor por el que hemos trabajado durante años? Porque es cierto, hemos tenido crisis, las hemos superado. Y cuando parece que por fin estamos tranquilos, tenemos unas cuantas semanas, meses, quizás un año y medio de paz, y algo sucede. Ese enemigo no descansa. Bien, quiero decirles, por si no lo notaron, a nosotros nos tocó el tema del pecado, nuestro principal enemigo. ¿Qué es el pecado? Y quiero leerlo porque tal pareciera que en nuestros tiempos ya no existe el pecado. Tal pareciera, por muchas cosas que nos ha tocado vivir y ver que sucede en nuestro país, en el mundo, que ya el mundo parecía que el pecado pareciera que ya desapareció. Pareciera que ya nada es pecado. Abortar ya no es pecado. Casarse con alguien del mismo sexo ya no es pecado. O sea, ser infiel, pues ya no es pecado. ¿Verdad que sí? Hay muchas cosas que en nuestra actualidad, en los tiempos que nos ha tocado vivir, pareciera que ya nada es pecado, que ya todo está permitido, y eso no es cierto. No ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? El enemigo ha estado trabajando en lo que ustedes quieran, voy a decir, los medios de comunicación. Pues sí, los medios de comunicación y cualquier otra forma que él tenga, ha estado trabajando para hacernos permisivos, permitirnos ciertos lujos. ¿Para qué? Para hacernos caer en pecado. ¿Qué es el pecado? Me traje mi diccionario, me traje también el catecismo, pero no voy a leer del catecismo porque el catecismo lo menciona 49 veces el pecado, el catecismo de nuestra iglesia. ¿Qué quiere decir? Entonces que el pecado es actual. No es cierto que ya las cosas no son pecado, siguen siendo pecado y siguen dañándonos. Y mi diccionario de liturgia me lo traje y dice: pecado, realidad, actitud, atmósfera y acción negativas en el hombre con que ofende y se separa de Dios. Ese es el riesgo del pecado. Toda acción, ¿han escuchado el término? Es que estás viviendo el pecado, es que estás en una situación de pecado. Eso nos separa de Dios. Ese es el problema con el pecado. Es importante hablar del pecado, dedicarle tiempo a hablar de esto, aunque no nos agrade. Sí, ¿saben por qué? Porque por eso vino Cristo. Si el hombre no pecara, no hubiera sido necesario que Cristo viniera, puesto que no hubiéramos necesitado redención, ¿verdad? Entonces es grave, es noticia actual en el cielo. Hay pecado en el mundo. Lo hay. Hay pecado en nuestras parejas. Somos del movimiento familiar cristiano. ¿Hay pecado en nuestras parejas? Sí. ¿Y saben por qué me atrevo a decirlo?
Porque yo cometí un error. Hace años fui yo a un grupo de adolescentes a dar el tema del pecado. Me dijeron que era de jóvenes. Y cuando llegué, eran muchachitos de 10, 12, máximo 13 años. La coordinadora tenía 15 años. Y cuando yo empecé a hablar del pecado y empecé a decir, ¿hay pecado en nuestra vida? ¡Sí! Y yo me sentí muy mal por la cara que me hicieron. Así una cara así de chavalitos así asustados. Y luego dije yo, caray, creo que me estoy excediendo. Y entonces yo les dije, discúlpenme, le voy a bajar el tono, porque ustedes son muchachitos de 10, 11, 12 años. Se me hace que ustedes todavía no conocen lo que es el pecado. ¿Y saben qué hizo la coordinadora que estaba atrás? Hizo así una cara de, ya la pecó. También que iba. O sea, ella estaba feliz de que les estaba confrontando con el pecado, con situaciones de pecado a sus 11, 12 años. Y cuando yo dije, creo que me estoy equivocando, no le estoy hablando a la gente correcta, yo pensando, tan pequeños, ¿qué pecados pueden tener? Y la coordinadora me hizo reflexionar. Y las caras de algunos de ellos así como que, ya me engañamos, así una sonrisa así, se la creyó. Desde entonces no me la creo. Desde entonces, cuando me toca el tema del pecado, debe ser así, confrontarnos con él, porque es cierto. Somos del movimiento familiar cristiano, se supondría que no habría pecado en nosotros, se supone que no, pero sí lo hay. Y por eso tenemos que trabajar para defendernos de él, porque eso puede dañar y echar a perder. Esas crisis de las que hablábamos, hemos pasado por crisis difíciles, algunas de ellas han sido provocadas por el pecado de uno de nosotros o de los dos. Ha sido provocada por el pecado de uno de nosotros, incluso sin conocimiento del otro. Y el enemigo ha logrado hacer que ese amor del que hablábamos y que existe, puesto que estamos aquí, sucumbiera por tiempos, pareciera desvanecerse, pareciera destruirse. Hemos salido adelante, quiere decir que sabemos pelear, que sabemos que ese enemigo existe. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer ahora, para los que tienen, es un texto muy pequeño, porque siguiendo con la línea del primer tema, vamos a seguir hablando de esa creación. Hablamos ya de la creación, ¿verdad? De Adán y Eva, y todo muy agradable, ¿verdad? Ellos estaban muy contentos, tenían el paraíso a su disposición. ¿Qué problemas tenían? Hasta sin ropa andaban, ¿verdad? Eran tranquilos, sin problema de que nadie los viera, no había pecado en ellos, no había maldad en ellos. Pero ¿qué dijimos? Hay un ser que tiene envidia de ese amor. Hay un ser, ¿se acuerdan o saben ustedes? No estuvieron ahí ni yo tampoco, pero ¿por qué el diablo fue expulsado del paraíso? ¿Cuál fue su pecado? La soberbia, la envidia, quería ser como Dios. Se sentía tan bello y tan grande y tenía celos y quería ser como Dios. Y él tiene envidia de su creación y él quiere venir a echar a perder esa relación. Es más, si las cosas le salen bien, hasta seguidores va a tener, porque los quiere y trabaja todos los días para ello. Y cuando nosotros caemos en pecado, nos alejamos de Dios y nos convertimos en cierta forma en seguidores de Él, ¿o no? Le estamos haciendo caso, lo estamos siguiendo, estamos recibiendo sus dádivas y sus bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones del diablo? Todas esas situaciones de pecado en las que caemos y nosotros le seguimos la corriente. Pues bien, sucedió también con esas dos personas que se amaban y vivían en el paraíso en un total amor, así a gusto, en la nube. Nosotros ahorita hablábamos de cómo nos conocimos y por un momento nos unimos en la nube de aquellos tiempos. Bonnie no estaba ya fuera de información y a ver si me la traía, no quiso, porque a mí también me gusta recordar esos momentos agradables de cuando nos conocimos, como la conocí, como me conoció, y el noviazgo. Claro que sí, así Adán y Eva en el paraíso también.
llega a nuestra casa, y lo repito, llegó ayer ofreciendo, llegó hoy llegó y quiso vendernos su producto, y mañana va a llegar y va a intentarlo de nuevo. Pues en esa ocasión, ¿me ayudas por favor a leer? Génesis 3, del 1 al 14. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo de Yahvé Dios, que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: ¿no es cierto que morirán? Es que Dios sabe muy bien que bien coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cogieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la risa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que me pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y me comió. Palabra de Dios. En este texto podemos ver 4 mentiras. Hay 4 mentiras que el enemigo, que Satanás, la serpiente, le dijo a Adán y a Eva. 4 mentiras les dijo, que se conocen como las 4 mentiras fundamentales, en las que fundamenta el enemigo su engaño con nosotros. Déjenme decirles que él engañó a Adán y a Eva con estas 4 mentiras y son tan efectivas que, ¿qué creen? Son las mismas mentiras con las que nos engaña a nosotros. Nos ha engañado a nosotros, nos ha hecho caer en pecado. Creo que sí, ¿verdad? Con estas mentiras, las mismas. Cuando hablamos de Adán y Eva, entonces no estamos hablando de 2 personajes allá lejanos. El texto bíblico trata de hacernos darnos cuenta que nosotros somos ese Adán y Eva y que el enemigo va a venir y nos va a tratar de engañar. Los engañó con esas 4 mentiras fundamentales. Ahorita las vamos a desglosar un poco más. Pero, ¿cuál fue el primer error de Adán y Eva? No estaban preparados, vivían en la nube. Su amor iba a ser para siempre, el paraíso iba a ser para siempre, la abundancia iba a ser para siempre. Todo lo que tenían estaba en control, tenían una relación con Dios en armonía y en comunión. Las bendiciones de Dios las recibían todos los días y las veían en el paraíso. ¿Qué podía salir mal? No se prepararon, no estaban preparados para ese ataque, para que llegara subrepticiamente el enemigo y ¡pum! Con esas 4 mentiras, ¡pum! Se las creyeron y luego cuando se les abrieron los ojos, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que los habían engañado, lo mismo que nos pasa a nosotros. No estaban preparados para el ataque del enemigo. ¿Y qué pasó? Cayeron en pecado, y lo leímos ahorita. ¿Qué pasa con el pecado? Nos aleja de Dios. Y es cuando empiezan los problemas, y es cuando empiezan las crisis, y que no hallamos cómo salir de ellas, y que estamos gritando en la noche: Dios mío, ayúdame.
Bien, vamos a pasar ahora al siguiente error. Ahorita dije, el primer error que cometieron fue no prepararse para ese ataque del enemigo, pero no fue el único, cometieron más. Jorge nos va a platicar sobre eso. Bueno, estaban Adán y Eva en el paraíso, bendecidos por Dios, no les hacía falta nada, pero llegó esa serpiente, llega el enemigo, nosotros nos casamos enamorados, con planes, en un altar, pidiendo la bendición de Dios nuestro Señor, porque queremos crear una familia de bien y queremos llegar a morir juntos. Pero como está la presencia del enemigo, él tiene un plan, como decía José Luis, destruir todo aquello que Dios ha creado, en donde se ve su amor, en donde se ve su providencia. Y nosotros somos sus víctimas. Cometemos el error de cuando Él nos habla, escucharlo. Nuestro primer error es escucharlo, atenderlo. Viene la tentación y le damos entrada, aunque sea poquita, pero ahí va a estar Él tratando de intentarlo. Nosotros nos levantamos muy contentos en la mañana, agradecidos, ofreciendo el día, pidiendo por nuestros enfermos, encomendando a nuestros hijos. Pero puede ser que no pase ni una hora, muchachos, y ya pegamos un disco, hicimos una mala cara, ya dimos un portazo, ya estamos viendo cómo ganar el baño al hijo porque se nos hace tarde para ir al trabajo, inventamos algo, y en una hora apenas que nos levantamos, ya nos estamos viendo. Y nosotros que llegamos a ese altar y pidiendo la bendición de Dios y que gracias a Dios la buscamos y se nos da y estamos aquí, nos vamos perdiendo en nuestro camino con ese tiempo que estamos conviviendo como pareja. Ya muchos tenemos hijos. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿En qué momento nos encontramos ante aquellos que nos presentamos en Dios, que pedimos una bendición? ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya al otro? ¿Cuántas veces no hemos dañado ya al otro? ¿Qué estamos amando incluso en este momento? Con preguntas. Les hablo de pareja, pero todo lo que hagamos nosotros no se va a quedar de nada más en que lo ganemos como cuando éramos solteros. ¿Por qué? Porque al decirle tú piensas ahí, cásate conmigo, si te quiero, me estoy compartiendo lo bueno y lo malo que salga de mí y que yo permita que a él le llegue. Y después tuvimos hijitos, tenemos hijitos, y ya no va a ser, nada más se va a quedar en mí y luego en ti, sino en nuestra gloria. La bendición de Dios llega por generaciones, las maldiciones también. Lo malo que hagamos nosotros como personas, como matrimonio, nos va a afectar a ellos. Porque espiritualmente Dios tiene un poder que protege a su pueblo, a sus generaciones. Por eso era tan importante los primogénitos cuando se nos hablaba de Israel. ¿Por qué? Porque es que es responsable. Si nosotros ponemos bien, hasta ellos les va a llegar. Si nosotros ponemos en el mal, a ellos los vamos a pasar a ellos. Vamos a ser los responsables de que les va a llegar a ellos. Si ustedes han oído hablar a veces de sanaciones y todo, a eso se refiere. Y volviendo un poquito a retomar lo que pasó con Adán y Eva, el maligno tiene un plan. Todos los días trata de hacerte caer, todos los días te va a preguntar qué tan protegido estás tú. ¿Qué tanto vas a prestar oídos a él? Pero ese es el primer paso, prestarle oídos. Eva le hizo caso. Si ella se hubiera pasado de algo, la serpiente dice, pero sigo adelante, busco a mi esposito. Te digo, oye, mira, la serpiente me habló. Cuando nos sentimos sentados, oye, traigo una inquietud, o me quedo callada, o me quedo callada. Prestamos oídos. El maligno tiene un plan, el maligno conoce nuestros puntos de él. Él tiene su manera de ser y yo la mía. Yo tengo mis maneras de Aquiles y él los suyos. Nos complementamos, pero no lo que yo cometo ese pecado, me causa tentación, es lo mismo que él. Pero el demonio sí lo conoce. El demonio ve nuestras vidas. El demonio ve qué hacemos, cómo pensamos, qué sentimos. Y él está haciendo su lucha.
como les digo, es bien fácil, estamos en Cristo y es bien fácil como ya no somos en Cristo. Y el problema es que ya vimos el primer paso, escucharlo. Eva le hizo caso y él lo que quería era separar a Eva de Adán, hacerla comer. Y Eva todavía fue más también, comió y todavía fue y le dijo al esposo, vente conmigo acá, que me dijo con la serpiente, que porque voy a ser como Dios. Y te convenzo, ya no nada más de que yo, sino, vente, vamos a la pachanga, que ya que está bien padre y que hasta intercambio de parejas hay, y hay bebidas, y hay drogas, y bueno, ya saben ustedes. Y yo no, que me lo traje conmigo. ¿Y qué pasó? Nos separamos los dos de Dios. En ese momento estamos, nos separamos de Dios. ¿Y cuál es el programa de escuchar a la niña? Que ponemos en duda lo que Dios nos dijo. Dios les dice, no coman porque van a morir. No coman de esto, ni siquiera lo prueben porque morirán. Pero al hacer caso al demonio y probarlo, ya es de lo que Dios nos dijo. Cuando uno va a pecar, ¿y a poco sí se va a hacer mal? Ay, sí, ¿y a poco? Ay, pero si nada más tantito. Ya no lo voy a hacer, nomás hoy. Y pongo en duda lo que Dios me ha revelado. Efectivamente, aquí ya tenemos dos errores. El primero, ¿cuál fue? No se prepararon para el ataque del enemigo. El segundo, ¿cuál fue? Les prestaron oídos. No le oyeron, ¿verdad? Caray, aquí como que huele a azufre. Por acá, porque a veces huele a si huele, cuando alguien llega con una invitación, cuando llegamos a algún lugar, ¿no les ha pasado que de repente como que sienten así como que, caray, ¿qué hago aquí? A veces sí tenemos esa posibilidad. Dios nos da medios, nos pone dones, carismas, acuérdense. Segundo fue, le prestaron oídos. Y el tercero, dudaron de lo que de Dios. Dios les había dado una instrucción. Les dijo, de este fruto, del árbol, del fruto de este árbol, no coman. De todos los demás sí. De este no. Pero ¿qué le dijo el enemigo? Llegó el enemigo y ¿qué les dijo? ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y luego ya Eva le dijo, no, el demonio claro que sabía, pero ahí la engañó, ¿verdad? Que no nos deja comer de nada. Y así como que nosotros decimos, es que si somos muy católicos, pues que aburrido, no vamos a hacer nada. No es cierto. El enemigo aquí le dijo a Eva, o sea que no pueden ustedes hacer nada. ¿Y qué dijo Eva? Defendiéndolo, no, sí podemos, pero nada más de ese árbol no. Y dijo, mira, te voy a decir un secreto. Lo que pasa, textualmente, dice, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos, seréis como dioses y conocedores del bien y del mal. Aquí están las 4 mentiras de las que hablaba y que le siguen funcionando. La primera, de ninguna manera moriréis. Ustedes no van a morir. Y ahí tenemos teorías de la reencarnación y todo eso, ¿verdad? Bueno, esas son cuestiones esotéricas que no vamos a ver hoy. El segundo, se os abrirán los ojos, conocerán de todo, serán sabios. Y ya andamos muchos buscando la sabiduría, ¿no? Y yendo a cursos de meditación trascendental para de repente tener toda la sabiduría del universo, para que llegue esa sabiduría, para conectarnos con todas las energías del universo, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Y dice, ¿qué dice? Se os abrirán los ojos, serán sabios ustedes. Toda la ciencia y todo el conocimiento les va a llegar, ¿verdad? Está a su disposición, pues que Dios no quiere que tengan toda esa sabiduría. Y el tercero dice, seréis como dioses. Y Eva como que dijo, ay, vamos a ser igual que Dios. Seréis como dioses. ¿Han escuchado que algunas enseñanzas ni siquiera son protestantes que dicen que nosotros somos Jesucristos? Que nosotros podemos llegar a ser Jesucristo. Ya están los maestros ascendidos, ¿verdad? Y los chakras, ahí están, los maestros ascendidos, y luego, y hasta vemos nuestra cara enseguida de los maestros ascendidos. ¿Verdad? Seréis como dioses. Y, por último, que dice, conocerán el bien y el mal.
la mentira más grande. Sabemos nosotros lo que está bien y lo que está mal. ¿Lo sabemos? En todos los casos. No. Y entramos al terreno del aborto. ¿Está bien o está mal el aborto? A lo mejor ahorita todos decimos, está mal y está correcto. Pero, ¿qué pasa con otros que no? O es más, volví a asumirlo, volví a cometer el error. Yo supongo que todos diríamos, aquí está mal, pero a lo mejor no es cierto. Tal vez no es cierto, ¿verdad? Tal vez haya alguien aquí que crea que en tales circunstancias es correcto. Estamos hablando de un solo tema, de una sola cuestión, el aborto, el divorcio, la eutanasia, contar mentiras. ¿Es bueno mentirle a mi pareja? ¿Es bueno mentirle? En algunas circunstancias, y ya, ¿verdad? Algunos dicen sí, otros dicen no. Entonces, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos. En algunas cosas a lo mejor sí sabemos, pero a lo mejor en otras no. Sin embargo, ¿a ti qué les dijo el enemigo? Si ustedes comen de ese fruto que Dios no les deja comer, ustedes van a saber lo que está bien y lo que está mal. Y seréis como dioses, y no van a morir, y van a tener toda la sabiduría del universo en su cerebro, si les cabe. ¿Y qué pasó cuando comieron del fruto? No era cierto. Lo sabía. Con esas 4 mentiras nos siguen engañando a nosotros hoy. Y les voy a utilizar mañana, pasado mañana. Las mismas son tan efectivas que no han necesitado cambiarlas. Pues bien, ¿qué pecados? Vamos hablando ya al terreno. Ya una vez que les dije lo de aquellos jóvenes, ¿verdad? Que yo les dije cuando les hablé del pecado y que ¿qué pecados pueden tener? Y resultó que ya después, y yo lo leía. Y él sabe qué tanto se contaban, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Se acordaban? Entonces, ¿qué pecados puede haber? ¿Qué pecados puede haber en su matrimonio? El primero que se nos ocurre, claro, el obvio. ¿Cuál? La infidelidad. Efectivamente, pecado grave. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. ¿Y qué veíamos ahorita? Aquí ellos no estaban preparados para el ataque del enemigo. El enemigo nos va a atacar por ahí, sí, lo intenta y nos pone en tentaciones. Y si nosotros le hacemos caso, hasta bien fáciles. Así, servido, así, sin batallar, nada. Porque tiene poder ese enemigo. No podemos solos contra él. Ese sería uno, la infidelidad. Ahorita les pido por favor que vayan pensando en otros posibles pecados que pueden realmente, que pueden afectar a nuestro matrimonio. El siguiente que traigo aquí es la irresponsabilidad. Ser irresponsables con respecto a la manutención de nuestro hogar, a las cosas que se necesitan en nuestro hogar y en determinado momento no proveer de ellas. Sabemos que hay circunstancias, hablamos de desempleo, ni hablar. Nosotros fuimos víctimas de eso, no víctimas, no se dice, lo vivimos de una manera muy fuerte, muy dura. El desempleo no me permitió a mí ser responsable y proveer por mucho tiempo de lo que se necesitaba en nuestro hogar. Gracias a Dios, Aigón la bendijo con un trabajo y pudo hacerlo. ¿Qué sucede? En cuanto yo entro de nuevo, cuando se abrieron las ventanas de los cielos de nuevo para mí, con un trabajo, ¿qué hago? Retomo mi lugar, mi puesto y me ser responsable. Pero habemos muchos, o puede haber alguien que no lo sea. Esa sería uno, la irresponsabilidad con respecto a los hijos también. La mentira, mentir. No ponernos en situación de mentir. ¿Por qué?
tarde o temprano todo se sabe, ¿sí o no? Todo se sabe. Cualquier mentira que nosotros contemos, grande o pequeña, tarde o temprano se va a conocer. ¿Y saben quién se encarga de darla a conocer la mentira? El mismo que nos llevó a decirla. Él viene y nos tienta, miéntele, haz esto, dile que no lo hiciste, vete para allá, dile que no fuiste, llévate esto que no es tuyo, llévatelo y úsalo y no digas nada. Oye, ¿y esto? Es que me lo prestaron, es que me lo encontré, es que me salió un trabajo de 2 días y mira, aquí está el dinero, miéntele. Pero ¿qué hace? Acuérdense que el enemigo lo que quiere es dañarnos. ¿Qué sucede después? Ese mismo enemigo le va y le dice dónde andaba, qué hice, cómo, de dónde, y va a ocasionar el problema. Es su deporte preferido, pero va más allá de un deporte. Él quiere ser como Dios. Fue expulsado del cielo por eso y él sigue con eso en su cabeza. Él quiere ser como Dios y quiere seguidores. Otro pecado que se me ocurrió es los vicios. Los vicios, drogas, alcohol, juego, pornografía, internet. Mal utilizado, hablábamos de responsabilidad, ¿verdad? El internet como un vicio puede llegar a provocar problemas en nuestro matrimonio, ¿sí o no? Sí, de cualquiera de los dos. Aquí cuando estoy hablando, están escuchando mi voz, iba a decir varonil, pero bueno, apenas me alcanzan a escuchar. Están escuchando mi voz y dicen, la señora dice, está hablando de los hombres, ¿verdad? Estoy hablando para ambos lados. El uso responsable, los vicios, las mentiras, de cualquiera de los dos, acuérdense que arrastra a los dos. Porque aquí no estamos hablando ya nada más de que yo me voy a perder, como bien decía Ivonne. Aquí ya nos va a arrastrar a ambos. Y ahorita está la violencia. La violencia contra ella, la violencia de ella contra mí, sean gritos o sean golpes. La violencia que generamos hacia nuestros hijos. ¿Ustedes creen que sale de ese amor que nos teníamos cuando nos casamos y cuando éramos novios? ¿Ustedes querían ser violentos con sus hijos o con su pareja cuando en la nube la vimos y que la vimos pasar y dijimos, wow? Estaba la violencia en nuestro corazón. No, ¿verdad? De algún lado salió, ¿verdad? El enemigo. Claro, aquí decimos, sí, fue el enemigo, pero nosotros lo escuchamos. También lo quiero mencionar, ahorita que hablamos del tarot de relación, el esoterismo también es un pecado. Nosotros tenemos nuestras propias historias con respecto a eso. También nosotros en algún momento fuimos a verlo. Pero ustedes saben que hay un crecimiento en nuestra vida. Todos crecemos, todos vamos creciendo, luego vamos conociendo, y así como cometimos algunas cosas mal, no nada más eso, ¿verdad? No nada más algo relacionado con eso, luego decimos, es que no debimos hacer eso, es que en qué andábamos. Ya cuando empezamos a evangelizarnos, cuando empezamos a conocer de Dios, de Jesús, lo que debemos y no debemos hacer, y entonces decimos, híjole, pues con razón nos iba como nos iba. Con razón aquel negocio salió mal, con razón perdí aquel trabajo, con razón nuestro hijo primero salió como salió, no sé. Dejamos entrar al enemigo a través de cuestiones esotéricas en nuestro hogar. Si ustedes tienen por ahí veladoras que les regaló no sé quién con una moneda abajo, si ustedes tienen por ahí pirámides para no sé qué, para no sé qué tanto, si ustedes tienen por ahí bambús que les pusieron no sé qué adornos y luego tienen esto, si ustedes tienen adornitos chinos o coreanos ahí, adornando así con campanitas y lo que entra el éxito por la ventana, tírenlos a la basura. El esoterismo entra a nuestra casa y en nuestro hogar a través de ese tipo de creencias y de prácticas. Y una vez que nosotros abrimos la puerta a nuestro hogar al enemigo, difícilmente se va.
y tenemos el crucifijo en nuestra recámara, y tenemos a la Virgen en un cuadro por ahí, cuando nosotros entramos con una pirámide, cuando entramos con un adorno, cuando entramos con algo, con un amuleto, o con un afiche, o lo que ustedes quieran, o con una carta astral que fuimos y nos sacamos, o cuando le prendemos al radio para escuchar al horóscopo, en ese momento le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues no eres tan Dios de esta casa, no eres tan Señor de esta casa, porque mira, aquí necesitamos hacer un pequeño espacio, ¿verdad? Porque ahorita nos vamos a dedicar a otras cosas. El esoterismo, el enemigo entra a nuestra casa a través de puertas que nosotros mismos le abrimos, y luego el enemigo nos quiere y lo queremos correr de nuestra casa y de nuestra vida, y se aferra con uñas y dientes y no nos suelta. Empezando por tirar todo eso a la basura. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cuál fue el siguiente error que cometieron Adán. Vamos a voy a volver a mencionar el versículo 6, donde dice que para Eva fue atractivo el fruto de este árbol y que era excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó a su fruto y se lo comió, y también se lo dio a su marido que andaba con ella. ¿Qué pasa? Ya tuve yo una acción ante esa tentación, ya cometí el pecado, ya estoy alejándome cada vez más de Dios, tengo que tomar las riendas de aquello que Dios me prohibió. Dios fue muy claro y les dijo, no haces caso, no tocas y no comes esta fruta. Pues cuando nosotros nos acercamos, es momento de decir, bueno, pues ya me saqué, ya lo vi, pero de aquí me regreso y vuelvo a mi camino, a mi camino. Y me traigo a mi pareja ni a otro más, ni lo sigo escuchando, porque yo soy débil y porque me lo va a poner en una superenvoltura que me va a traer como ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Pues mejor no. Y aunque me digan persinado y aburrido y anticuado, porque ahora el que sabe más es el moderno, pues que tiene, ya está con mi camino. Pero si seguimos adelante y aparte de no escucharlo, lo toco, hay que acordarnos que es difícil es construir y que fácil es destruir, muchachos. Cuando uno deja huella en mano, uno hace mucho esfuerzo de entrega, de sacrificio, pero eso, miren, así lo destruimos. Un edificio de 20 pisos lo destruyen en 20 minutos, pero ¿cuántos años se lleva a construir? Hay que ser prácticos. Si ya hemos construido, pues no destruyamos. Si ya traemos en nuestra casita un tesorito que entre los dos lo hemos ido llenando, no lo vacíamos, no lo vayamos quitando, porque vamos a batallar en volver a reconquistar, en volver a hacer una con confianza, en volver a querer. Y más aún, si ya lo comimos, en este momento, pídanle a Dios que venga, invoquen a la Virgen, a su ángel de la guarda, todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Si ustedes ya están en el pecado, pídanle a Dios que venga, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede irse todavía a. O sea, ya cuando pecamos, ya estamos en tinieblas, ya no oímos a Dios a nadie, y vienen y nos hablan y nos dicen y no hayan cómo convencernos y no creemos, y no. ¿Y qué pasa? Ya después de que comimos y todo, nos da porque ¿qué hicieron ellos con nuestros tesorios? Esconderlos. Se escondieron porque estaban en pecado. Se dieron cuenta porque se dieron cuenta que estaban desnudos. De repente les dio vergüenza. Recuerdan también, hay un texto que les recuerda mucho a esto. Es cuando estaban pescando los apóstoles, algunos de los apóstoles estaban pescando, cuando Jesús ya había muerto y había resucitado.
resultado. Estaban ellos muy tristes y andaban en el lago, estaban en un lago pescando, ¿recuerdan eso? Hasta los vimos desde la orilla. Llega Jesús, se para en la orilla y ellos lo ven. Y recuerdan qué hicieron dos de ellos. Se tiraron al agua y nadaron hasta la orilla. Uno de ellos era Pedro. ¿Y qué nos dice el texto bíblico? ¿Qué nos dice la Biblia? Que se vistió porque estaba desnudo. Desnudo estaba en pecado. Había fallado, había traicionado al maestro, había mentido, lo había negado y había dicho, yo a él no lo conozco. ¿Sí? Nos acordamos de eso. Él estaba desnudo y se vistió, y entonces, si se iba a tirar al agua, ¿para qué se viste, verdad? Pues porque tenía esa vergüenza, él sabía que estaba en pecado. Igual Adán y Eva, igual cuando iban nadando, el otro se tiró luego, él se tiró después y hasta iba nadando más que tú, ¿verdad? Porque no quería llegar a la orilla. O sea, sabía que tenía que llegar y con el maestro no me escapo, tengo que darle la cara, pero primero se vistió porque estaba en pecado para no presentarse tan vergonzosamente ante él. Y luego iban nadando hasta del oso, yo creo, para que todavía. Como que no, necesito ayúdame porque voy a tener que darle la frente al maestro. Aquí Adán y Eva también estaban desnudos y se andaban escondiendo de Dios. Todo lo contrario, y aquí vienen las buenas nuevas. Es que cuando hablamos del enemigo hablamos de malas noticias, cuando hablamos de Dios hablamos de buenas, porque aquí era lo contrario. Dios sabía lo que habían hecho. Y él lo que quería, dice, los andaba buscando. O sea, él de su grandeza no dijo, ya me fallaron como matrimonio, ya me falló esta pareja, ya no quiero nada con ellos. Él no hace eso, él al contrario va y nos busca. Y dice, sí, cayeron, sí, fallaron, están en el error, pero él va y nos busca. Él dice, no importa que hayas metido eso en tu casa, no importa que hayas fallado, no importa lo que hiciste, haya sido del tamaño y del horror que sea, yo todavía te quiero y los quiero a ambos y quiero estar en su matrimonio, en su casa. Y por eso los andaba buscando. Él sabía. ¿Y qué andaban haciendo? Otro error, Adán y Eva, ¿qué andaban haciendo? Se andaban escondiendo. Y andaba Dios buscándolos y ellos se escondían. Cuando Dios lo que quería era encontrarlos y decirles, yo los sigo amando. Yo sigo queriendo ser su Dios y su Señor. Yo quiero seguir habitando en su hogar. Yo quiero seguir siendo el proveedor de las bendiciones en su matrimonio. Yo quiero que ustedes se sigan amando. Yo quiero que sigan siendo felices y hagan felices a los de su casa. Eso es lo que él quería decirles. Y ellos se andaban escondiendo. El problema de esconderse en el pecado que estamos cometiendo es que podemos hundirnos más en él. Y el pago del pecado, ¿cuál es? El costo del pecado, lo sabemos muy bien. ¿Cuál es? La muerte. La muerte de nuestro matrimonio. La muerte de lo que hemos batallado tanto en construir. El enemigo quiere eso. ¿Estamos preparados para defendernos? Si no lo estamos, hay que prepararnos. Si él llega y nos tienta, que la gracia, la oración nos prepara para defendernos. El estar en gracia nos hace de repente, ahorita decíamos, algunos de ustedes han llegado a algún lugar y han sentido como que huele a azufre. Ahorita que estamos en Es porque estamos preparados. Él hizo oración para poder darse cuenta. Entonces, es la oración, es la comunión, es el estudio el que nos prepara para darnos cuenta de esas tentaciones que luego el enemigo viene a ponernos enfrente y que nosotros luego podemos decir, pásale, yo sé de quién viene, yo sé qué quieres, adelante, aquí no entras. Que me hicieron este regalo, mira qué bonito adornito. Y luego llegamos, mira qué bonito, qué bonito, es cierto, mira, está muy bonito, a la basura. Aquí no entra, aquí ya hay un Señor. Y no cabe menos que un Señor, porque Él se enoja si yo tengo 2 años, ¿verdad? En nuestro hogar entonces nada más
vamos a recordar qué pasó cuando Dios los andaba buscando y luego le preguntó a Adán, ¿dónde está? Y él dijo, he oído tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y entonces dice, ¿por qué te diste cuenta que estás desnudo? ¿Acaso comiste aquel árbol que te dije? Y él dijo, no, pues es que la mujer que me diste fue la que me lo dio. Y luego Diosito le dice a Eva, ¿por qué hiciste? Y luego Eva le dice, pues es que la serpiente me lo ofreció. ¿Qué pasa cuando pecamos? Cuando no es cuenta que estoy en pecado, a todo y a todo les dejo la culpa. Yo no, es que mi depresión, mi estrés, mi edad, el clima, todo me ayuda a eso. Como decía Pepe, en ese momento en que él no tuvo trabajo, vieran cuántas veces me vino a la mente el día en que yo estuve parada en el altar y dije, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, ahí voy a estar, y yo decía, acá tengo que estar. Y cuando él se deprimía ahora, le decía, no, José, si yo trabajo es para nosotros, no para otras cosas. Si yo tengo un trabajo, es para esta familia, y gracias a Dios lo tengo, por si hay otros matrimonios que ahorita ninguno tiene, ¿cómo le están haciendo? Solo Dios sabe. Y hay que pararse y decir, y recordar y hacer mano de todo lo que uno pueda. ¿Por qué? Porque a los dos se nos van a presentar situaciones en que tenemos que sacar adelante el amor que el otro nos está confiando. ¿Por qué? Porque yo me traté que yo dije, yo pongo esto, quiero recibir, pero yo voy a ofrecer. Y no siempre vamos a estar, como dicen, en un hecho de cosas. Pues cuando nosotros hemos hecho bien parados, con la ayuda de Dios, solo no lo vamos a poder hacer, pero con Él